Estás bien. Estamos de vuelta en este su programa, aclarando conceptos. Estamos hablando de un gran hombre, un gran héroe de la América Latina y del mundo. Doctor, le dejamos en el corte pasado. Estábamos hablando un poco de la infancia, de lo que es el gran mariscal de Ayacucho, de Sucre. Pero quisiera que usted enfocara un poco la parte histórica en su relación con lo que es Mariño, lo que fue Bermúdez, lo que fueron los libertadores de Oriente, esa separación que hubo en ese tiempo. Cuéntenos un poco sobre eso. Bien. Podemos decir que Sucre fue un hombre de profundas raíces orientales y de profundas raíces cumanesas. Y en uno de los textos que he preparado para el Universal sobre las raíces cumanesas de Sucre, allí advertí, incluso en la investigación con sorpresa, cómo la madre de Sucre, de apellido Alcalá, tuvo varias generaciones de muy profunda vinculación, relación con todo lo que fue la provincia de Cumaná. Incluso hasta más que los propios, que la propia rama de los Sucre, porque los Sucres tenían un origen muy importante desde el punto de vista del señorío de Pré en Francia y posteriormente todo lo que fue el establecimiento de las ramas de hidalguía de los Sucre en España a través de Carlos Adrián de Sucre, sobre el cual hemos preparado también pues, un estudio que fue publicado por la Academia Nacional de la Historia. Pero esa vinculación profunda de Sucre con Cumaná se dio en varias de sus generaciones, hasta el punto que si nosotros estudiamos varios de los ancestros del mariscal, tuvieron una importante actividad desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político en la región. O sea que esa vinculación es definitivamente importante y esencial. Entonces hay que reivindicar a Sucre como un cumanés de tradición, tanto por la vía de su madre como por la vía de su padre, y por ese afecto especial que el mariscal tuvo por sus ciudades y que nunca lo perdió. Cuando, por ejemplo, él asume las grandes responsabilidades militares y políticas en todos los países, sobre todo en esa gran campaña que él empezó a desarrollar, que fue la campaña del sur de Colombia, y su presencia en Quito, y su presencia en el Perú, y su presencia en Bolivia como presidente. En una de sus cartas él señalaba: nunca se separó Cumaná de mi corazón. O sea que tenemos que reivindicar a Sucre. Y yo diría, Rafael, una parte de los trabajos que he hecho y que precisamente es el que se publica ahora a través de la Academia Nacional de la Historia del Ecuador, es esa visión de Sucre y Venezuela. O sea... Y Sucre porque Sucre como revolucionario. Cuénteme un poco sobre ese hecho. Indudablemente fue un hombre que concibió la revolución de independencia como una revolución de profundas raíces. Y yo creo que él fue uno de los pocos que tuvo esa clara visión de la trascendencia histórica de lo que implicaba la lucha por la independencia, porque no era simplemente, y ya era bastante, el buscar derrotar a España, que era en el momento la potencia militar, marina más importante. O sea, eran 300 años de establecimiento en todo el continente. Pero para Sucre, la revolución tenía un fin. Y buscaba el desarrollo de una revolución realmente trascendente. No es quitar un gobierno por otro,
no es sustituir un dominio por otro, sino el establecimiento de la república, el desarrollo de sus instituciones, el sentido de lo que un gobierno debía hacer al servicio de los países en los que se establecían, la moralidad, el ejemplo, alto ejemplo ético que debían dar los gobernantes en el ejercicio del poder y sobre todo el desarrollar y establecer para los pueblos a los cuales se servía el desarrollo de los grandes principios liberales que defendía la Revolución de Independencia, sin olvidar que la gran base, una de las grandes bases ideológicas fue precisamente ese gran catálogo de los derechos del hombre y del ciudadano, sí, señor, que efectivamente era lo que él quería lograr. Sí, él de hecho, su paso por lo que es la América como presidente del Perú, ¿no? De Bolivia. De Bolivia, fue presidente de Bolivia. Sí. Él escribe, él hace unos tratados, sus documentos son documentos sumamente importantes para y no ha perdido vigencia, porque cuando tú lo revisas no ha perdido vigencia. Yo le diría a los políticos que si quieren aprender a hacerlo en el más alto nivel de lo que es la responsabilidad pública y lo que debe ser la trascendencia histórica, se lean el discurso, el mensaje de despedida de Sucre a Bolivia. Allí tienen una guía absolutamente válida para cualquier presidente, para cualquier político, para cualquier gobernante, independientemente del signo ideológico que pueda tener. Sí, porque a veces nosotros, como no conocemos la historia, no sabemos hacia dónde vamos. Es importante entender que la historia es parte de lo que es el crecimiento de la humanidad, el crecimiento de una población, el crecimiento de una nación. Y una gran nación, una gran patria grande como la que se soñó, la que soñaron nuestros libertadores, yo creo que en medio de la diversidad debemos mantenerla. ¿No cree usted? Así es, no, desde luego. Un pueblo sin cultura, un pueblo sin historia, un pueblo sin memoria, un pueblo sin referencia de lo que fue y de lo que debe ser, evidentemente está perdido. Es un pueblo que fracasa, es un pueblo que no tiene dirección. Y yo creo que nuestra historia nos debe dar y nos ha dado, lamentablemente a veces los olvidados, grandes lecciones. Claro. Entendiendo de que siempre la historia la escriben los vencedores, nosotros tenemos que saber escudriñar y por eso necesitamos a profesionales como usted que se meten en la profundidad de la biografía de los autores de las historias para nosotros poder comprender y no cometer los mismos errores que pudieron haberse cometido en un pasado. Por eso, pero esto lo vamos a desarrollar un poco más profundamente en el próximo corte, ¿le parece? Excelente. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Ya regresa